Era pobre, honesto y apenas podía alimentar a sus hijos. Encontró oro suficiente para cambiar su vida, pero su decisión lo persiguió para siempre. Felipe tenía 35 años y manos callosas que contaban la historia de una vida dedicada al trabajo honesto, pero mal pagado. Era carpintero en un pueblo pequeño donde los árboles de roble crecían altos en las colinas circundantes y el olor a madera recién cortada perfumaba el aire cada mañana. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en un taller diminuto detrás de su casa de adobe, construyendo mesas rudas, sillas simples y puertas de madera para las familias del pueblo que apenas podían pagarle lo justo. Sus herramientas eran viejas, heredadas de su padre fallecido hacía 10 años. Un martillo con mango agrietado, sierras dentadas que había afilado cientos de veces, clavos oxidados que guardaba en latas de estaño como si fueran tesoros. Vivía con su esposa Elena, una mujer delgada de 30 años con ojos cansados pero dulces, y sus 2 hijos pequeños, Miguel de 7 años y Ana de 5. La casa donde vivían no era suya. Alquilaban 2 habitaciones pequeñas en la parte trasera de una propiedad más grande, cuyo dueño, don Ramón, les cobraba puntualmente cada mes, sin importar si Felipe había trabajado o no. El techo de láminas goteaba cuando llovía fuerte, y las paredes de adobe tenían grietas que dejaban entrar el frío cortante del invierno. Esa mañana de noviembre, Felipe se levantó antes del amanecer como siempre. Elena ya estaba despierta preparando tortillas sobre el comal de barro con las últimas brasas de la noche anterior. El aroma a maíz tostado llenaba la habitación pequeña, intentando ocultar el olor a humedad de las paredes. ¿Dormiste bien?, preguntó Elena sin mirarlo, concentrada en voltear las tortillas con dedos rápidos, acostumbrados al calor. Felipe se puso su camisa de algodón remendada y sus pantalones de trabajo manchados de aserrín. Como siempre, mintió. La verdad era que había pasado media noche despierto calculando mentalmente cuánto debían. El alquiler del mes vencía en 3 días y todavía le faltaban 8 pesos. Había trabajado toda la semana anterior haciendo una mesa grande para la familia Vargas, pero ellos pagarían recién el próximo lunes, 2 días después del vencimiento. Don Ramón no tenía paciencia con los retrasos. La última vez que Felipe se atrasó una semana, el casero había amenazado con echarlos a la calle. Desayunaron en silencio. Tortillas con sal y café aguado sin azúcar. Los niños comían despacio, haciendo que las tortillas duraran más porque sabían que no habría nada más hasta la cena. «Papá, ¿hoy habrá frijoles?», preguntó Ana con voz pequeña. Felipe miró a Elena, quien bajó la vista avergonzada. No quedaban frijoles. No quedaba casi nada en la alacena. «Mañana, princesa», prometió Felipe acariciando la cabeza de su hija. «Hoy papá va a cobrar un trabajo y mañana tu mamá hará frijoles con manteca». Otra mentira piadosa para proteger la inocencia de sus hijos. Después del desayuno, Felipe salió caminando hacia el pueblo con su bolsa de herramientas colgando del hombro. Tenía que entregar una puerta que había terminado de lijar la noche anterior a la casa de doña Carmen, una viuda rica que vivía en la plaza principal,
El camino de tierra serpenteaba entre campos de maíz ya cosechados y árboles de mezquite retorcidos por el viento constante. El sol apenas comenzaba a asomar detrás de las montañas distantes, pintando el cielo de naranja pálido y rosa suave. Felipe caminaba con la cabeza llena de números y preocupaciones cuando algo llamó su atención a un lado del camino. Casi tropieza con el objeto antes de verlo claramente. Era una bolsa de cuero de cabra, vieja y manchada de tierra, medio escondida entre las piedras al borde del camino, como si alguien la hubiera dejado caer accidentalmente durante la noche. Felipe se detuvo y miró alrededor. El camino estaba completamente desierto. No había nadie a la vista en ninguna dirección. Con curiosidad mezclada con cautela, Felipe se agachó y recogió la bolsa. Pesaba considerablemente más de lo que esperaba por su tamaño. El cuero estaba gastado y suave por años de uso, con costuras reforzadas en las esquinas que sugerían que había contenido algo valioso durante mucho tiempo. Abrió el cordón de cierre con dedos temblorosos. Lo que vio adentro lo dejó completamente paralizado, incapaz de respirar por varios segundos. Monedas de oro. Docenas de ellas brillando con ese resplandor inconfundible del oro puro bajo la luz naciente del amanecer. Eran monedas antiguas con el sello del rey grabado en una cara y el escudo nacional en la otra, del tipo que solo los comerciantes ricos y terratenientes poderosos manejaban. Felipe volcó con cuidado el contenido sobre su palma extendida, contando con incredulidad creciente. 10, 20, 30, 50 monedas. Siguió contando con el corazón, latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 150, 180, 200 monedas de oro exactamente. Felipe conocía el valor porque había hecho muebles para el Banco del Pueblo. Cada moneda valía aproximadamente 5 pesos. Esto significaba que estaba sosteniendo 1,000 pesos en sus manos temblorosas. Era más dinero del que ganaría en 10 años completos de trabajo brutal sin descanso. Con ese dinero podría pagar el alquiler atrasado, comprar comida para meses, arreglar el techo, comprar herramientas nuevas, quizás incluso comprar un terreno pequeño y construir su propia casa donde nadie pudiera echarlo nunca más. Su mente se llenó instantáneamente de imágenes. Elena sonriendo sin preocupación, los niños comiendo hasta estar satisfechos, una cama nueva sin agujeros, ropa sin remiendos. Pero entonces, como un rayo frío atravesando la euforia, llegó otro pensamiento igualmente poderoso. Esto no es mío. Alguien lo perdió. Alguien está buscándolo desesperadamente en este momento. Felipe cerró la bolsa y se sentó pesadamente en una piedra grande al lado del camino con la cabeza entre las manos. Acababa de encontrar la solución a todos sus problemas. Y ahora tenía que decidir qué clase de hombre era realmente. Felipe permaneció sentado en esa piedra durante casi una hora completa, mientras el sol terminaba de salir pintando el valle de dorado intenso. En su mente, libraba una batalla silenciosa entre dos voces igualmente poderosas. La primera voz, la del padre desesperado, le gritaba: «¡Tómalo! Dios te lo envió. Tus hijos tienen hambre.
Tu esposa llora en silencio cada noche preocupada. Don Ramón los echará a la calle en 3 días. Esto es tu milagro. La segunda voz, más suave pero más firme, le susurraba. Tu padre te enseñó que el honor de un hombre vale más que todo el oro del mundo. Si tomas lo que no es tuyo, ¿qué diferencia hay entre tú y un ladrón? Podrás alimentar a tus hijos con pan robado, pero les habrás enseñado que el hambre justifica el robo. Felipe recordó las palabras de su padre en su lecho de muerte 10 años atrás. Hijo, morirás pobre como yo, pero muere honesto. Esa es la única riqueza que nadie puede quitarte. Apretó la bolsa de cuero contra su pecho y tomó su decisión. En lugar de dirigirse a la casa de doña Carmen, Felipe dio media vuelta y caminó rápidamente hacia la iglesia del pueblo. El padre Sebastián estaba barriendo las escaleras de piedra cuando Felipe llegó casi corriendo con la respiración agitada. «Padre, necesito su ayuda», dijo Felipe mostrándole la bolsa pero sin abrirla completamente. «Encontré esto en el camino. Es muy valioso. Pertenece a alguien y deben estar desesperados buscándolo». El padre Sebastián, un hombre de 60 años con barba blanca y ojos sabios que habían visto toda clase de pecados y virtudes humanas, miró a Felipe con una mezcla de sorpresa y respeto profundo. «¿Sabes lo que estás haciendo, hijo?», preguntó suavemente. «¿Sabes cuántos hombres habrían guardado esto sin pensarlo 2 veces? Lo sé, padre. Por eso necesito que me ayude a encontrar al verdadero dueño». Juntos, escribieron un anuncio en papel grueso con tinta negra. Se encontró objeto de valor en camino al pueblo. El dueño debe describir exactamente qué perdió. Presentarse en la iglesia. Lo clavaron en la puerta principal de madera tallada de la iglesia donde todos lo verían. No pasaron ni 2 horas antes de que llegara el primer reclamante. Era don Guillermo, el comerciante más rico del pueblo, dueño de 3 tiendas y 2 ranchos grandes. Llegó en su carruaje negro tirado por caballos finos y bajó con paso autoritario. «Padre Sebastián, vine por mi bolsa perdida», anunció con voz potente, llena de seguridad absoluta. «La perdí ayer en el camino. Contenía exactamente 300 monedas de oro que iba a depositar en el banco de la capital». Felipe sintió una punzada en el estómago. 300 monedas. El hombre estaba mintiendo descaradamente porque la bolsa contenía solo 200. «Descríbame la bolsa exactamente», pidió el padre Sebastián con voz neutral. «Era de cuero negro, con cierre de metal dorado y mis iniciales bordadas en hilo rojo», respondió don Guillermo sin dudar. Felipe abrió la bolsa que sostenía escondida detrás de su espalda. Era de cuero marrón gastado, con cierre de cordón simple y sin ninguna inicial bordada. «Lo siento, don Guillermo», dijo el padre Sebastián con firmeza respetuosa. «Esta no es su bolsa». El rostro del comerciante se puso rojo de furia contenida, pero no pudo discutir sin revelar su mentira. Se fue murmurando maldiciones entre dientes. Durante los siguientes 3 días, fue como si todo el pueblo hubiera perdido bolsas de oro milagrosamente. Llegaron 20 personas diferentes, cada una con una historia elaborada y detalles que no coincidían. Su vecino Tomás, quien apenas tenía para comer,
Afirmó haber perdido una bolsa con 500 monedas de plata que supuestamente había heredado de un tío inexistente. El herrero Pedro juró que era su pago por un trabajo grande, aunque no pudo explicar para quién había trabajado ni qué había hecho. Una mujer desconocida que nadie del pueblo reconocía llegó llorando dramáticamente, afirmando que era su dote de boda robada por bandidos que aparentemente la habían dejado caer en el camino por accidente. Incluso don Ramón, el casero de Felipe, apareció con una historia sobre dinero perdido durante un viaje, mirando a Felipe con ojos codiciosos que decían claramente: «Si lo tienes tú, al menos págame el alquiler atrasado». Felipe observaba cada mentira con el corazón cada vez más pesado. Estaba viendo la verdadera naturaleza humana desnuda, despojada de máscaras sociales. La codicia convertía a vecinos amables en mentirosos descarados, a conocidos respetables en ladrones potenciales. El cuarto día, Felipe regresó a su casa después de rechazar al 15º reclamante falso. Elena lo esperaba sentada en la única silla que tenían, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio. «Don Ramón vino esta mañana», dijo con voz quebrada. «Dice que si no pagas mañana, nos saca». Los niños preguntaron por qué no tenemos comida. «Miguel me dijo que escuchó en el pueblo que tú encontraste oro». Felipe se dejó caer en el suelo de tierra, sintiendo el peso del mundo aplastándole los hombros. Tenía en sus manos la solución a todos sus problemas, pero no podía tomarla sin traicionar todo en lo que creía. «Elena, si tomo ese oro sabiendo que no es mío, ¿qué clase de ejemplo doy a nuestros hijos? ¿Qué les enseño? ¿Que está bien robar si tienes hambre suficiente?» Elena se arrodilló frente a él tomando sus manos callosas entre las suyas delgadas. «Eres el hombre más tonto y más noble que conozco», susurró con lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. «Y te amo por eso, aunque nos cueste todo». Esa noche, Felipe no durmió nada. Su decisión estaba tomada, pero las consecuencias lo aterraban profundamente. A la mañana siguiente, Felipe fue a la iglesia antes del amanecer. Encontró al padre Sebastián rezando en silencio frente al altar, iluminado solo por velas temblorosas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra antigua. «Padre, necesito que guarde esto por mí», dijo Felipe, extendiendo la bolsa de cuero con manos que ya no temblaban, porque su decisión era firme como roca. «No puedo quedármelo sabiendo que no es mío, pero tampoco puedo seguir buscando al dueño mientras mi familia sufre. Guárdelo aquí en la iglesia. Si algún día viene alguien que pueda describirlo correctamente sin mentir, es suyo». El padre Sebastián tomó la bolsa con reverencia profunda, como si sostuviera algo sagrado más allá del oro material. «Felipe, lo que estás haciendo requiere más fuerza que levantar montañas. Dios ve tu corazón. Espero que también vea a mis hijos», respondió Felipe con voz quebrada, dándose vuelta para salir antes de que las lágrimas lo traicionaran. Esa misma tarde, don Ramón llegó con 2 hombres grandes y sacó a la familia de Felipe a la calle sin piedad. Elena empacó sus pocas pertenencias en 2 mantas viejas, mientras los niños lloraban confundidos sin entender por qué tenían que irse de su casa. Se mudaron a un cuarto aún más pequeño al otro lado del pueblo,
en la parte más pobre donde las casas eran poco más que chozas de adobe con techos de paja. El alquiler era más barato, pero las condiciones eran terribles. Las ratas corrían libremente por las noches y el olor a humedad y pobreza impregnaba cada rincón. Felipe trabajaba 18 horas al día, aceptando cualquier trabajo que apareciera, por pequeño que fuera. Elena cosía ropa ajena hasta que sus dedos sangraban para ganar unos centavos extra. Los niños aprendieron a dormir con hambre sin quejarse. Pasaron los meses más difíciles de sus vidas. Un año completo después del día que Felipe encontró la bolsa, el padre Sebastián lo mandó llamar a la iglesia. Felipe llegó con el corazón acelerado, preguntándose si finalmente había aparecido el verdadero dueño. «Nadie ha venido, hijo», dijo el padre con voz suave. «Ha pasado un año. Hemos preguntado en todos los pueblos cercanos. Nadie ha reportado esta pérdida con detalles correctos. Tal vez Dios quería que tú lo encontraras. Tal vez este era tu milagro y la prueba ya terminó». Felipe miró la bolsa de cuero sobre la mesa del padre. Un año atrás habría resuelto todos sus problemas. Ahora, después de 12 meses de sufrimiento, seguía ahí esperándolo. «No, padre», dijo finalmente con voz firme. «Si fuera mío, lo habría encontrado en mi taller o en mi casa. Lo encontré en un camino. Alguien lo perdió, aunque nunca sepamos quién». El padre Sebastián sonrió con orgullo paternal. «Entonces, ¿qué propones hacer con él?». Felipe había pensado en esto durante todo el año mientras pasaba hambre y frío. «El orfanato del pueblo está cayéndose a pedazos. Los niños duermen en el suelo de tierra. Use este oro para construir un orfanato nuevo. Dele a esos niños lo que yo no pude dar a los míos: un techo sólido, camas limpias, comida segura». Y así se hizo. Con las 200 monedas de oro se construyó un orfanato hermoso con paredes sólidas, techos que no goteaban y una cocina grande donde los niños comían 3 veces al día. Felipe mismo dirigió la construcción, trabajando gratis, poniendo su habilidad de carpintero al servicio de los huérfanos. Hizo las camas, las mesas, las puertas, las ventanas, todo con un cuidado que nunca había puesto en ningún otro trabajo. Pasaron 10 años. Felipe seguía siendo pobre, pero sus hijos crecieron fuertes y honestos. Miguel aprendió el oficio de carpintero de su padre y trabajaba a su lado en el taller pequeño. Un día llegó al pueblo un hombre joven, elegantemente vestido, preguntando por Felipe el carpintero. Era Sebastián, uno de los niños que había crecido en el orfanato que Felipe construyó. Ahora era maestro carpintero en la capital, con un taller grande y muchos empleados. «Don Felipe, vengo a ofrecerle trabajo. Necesito un maestro carpintero de confianza que enseñe a mis aprendices. El salario es 3 veces lo que gana aquí. Usted construyó el lugar donde crecí, donde aprendí que la bondad existe. Ahora quiero devolverle esa bondad». Felipe aceptó. Se mudó con su familia a la capital, donde finalmente tuvieron una casa propia, comida abundante y seguridad. Una noche, sentado en su nueva casa, Felipe le dijo a Elena: «Si hubiera tomado ese oro hace 10 años, lo habría gastado en meses y seguiríamos siendo pobres.
pero al darlo construí algo que me devolvió más de lo que nunca soñé. Elena sonrió tomando su mano curtida. Sembraste honestidad y cosechaste bendición. Así funciona el mundo de Dios. Y Felipe entendió que el verdadero tesoro nunca había sido el oro en la bolsa, sino la paz de saber que había elegido correctamente. Porque un hombre puede perder todo lo que posee, pero nunca puede perder lo que es. Y Felipe era, por encima de todo, un hombre honesto.